Convivencia Familiar presenta. Pues vamos a continuar en esta semana con un tema que inicié el domingo antepasado acerca de la fe. Por cierto, todas nuestras conferencias dominicales están a disposición en nuestra página de Facebook de Convivencia. Cada domingo se está subiendo esta reunión y ahí las tiene a su disposición. Pero hablamos acerca de la fe y que la fe tiene un fundamento, y el fundamento de nuestra fe es Jesús. Es Jesús, es su persona, es su palabra y es su obra redentora. Ese es el fundamento de nuestra fe. La fe no es que yo me autoconvenza de algo. La fe no es un sentimiento místico. La fe es un fundamento. Y yo decía que así como tengo yo fe para brincar aquí, ¿por qué? Porque tengo esa fe de brincar, porque hay un fundamento. Está una estructura metálica que me soporta. Entonces yo tengo mucha fe para brincar. La fe es un fundamento, una sustancia, y se llama Jesús. Y a través de ella nos relacionamos con Dios. Recibimos la salvación en Cristo, vencemos la maldad y recibimos toda la riqueza espiritual de Dios. Eso es lo que vimos el domingo antepasado. Pero hoy, sin embargo, vamos a ver algo muy interesante, que la fe tiene un principio muy importante. La fe debe perfeccionarse. Y vamos a hablar acerca de perfeccionar nuestra fe. Nos queremos ir a esa playa, ¿verdad? No sé cómo le haremos, pero bueno, luego hablamos de eso. La fe tiene un inicio, pero debe perfeccionarse. Debe perfeccionarse. ¿Cuántos se acuerdan cuando salió el primer celular? ¿Cuántos se acuerdan? Que le decíamos el ladrillo, ¿verdad? Era una masa impresionante, con una antena espantosa, un color horrible, pero era algo impresionante, gigante, pesado. La batería le duraba bien poquito y solo servía para llamar, comunicarnos a través de voz. Pero ahora, ya que se ha ido perfeccionando, ahora los celulares son pequeños, la batería dura días, puede usarse como cámara para mensajear, textear, para tener redes sociales, para recibir correo electrónico, para hacer videos, para hacer música. ¿Por qué ahora es posible? Porque se fue perfeccionando. Y es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Quiere perfeccionar nuestra fe. Y perfección es sinónimo de madurez. Perfección es sinónimo de madurez. Por eso el apóstol Pablo dice: cuando yo era niño, hablando de las cosas espirituales también, me comportaba, hablaba como un niño, pero cuando ya crecí dejé las cosas de niño para ser un adulto, porque es grotesco ver a un adulto comportarse como un niño. Lo mismo sucede en la fe. Nosotros recibimos una medida de fe y esta tiene que ir madurando, tiene que ir creciendo, se tiene que ir perfeccionando. Y vamos a iniciar ahí en Mateo capítulo 17, verso 20. Esta parte del versículo que dice: si tuvieran fe, vamos a leer desde aquí. Si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a esta montaña: muévete de aquí para allá, y la montaña se movería.
Nada sería imposible si tuvieras fe, aunque tan pequeña como un grano de mostaza. Pero ¿será suficiente mantener esta fe de ese tamaño? Esta declaración de Jesús se da en el contexto de una historia muy interesante ahí en el capítulo 17. Resulta que un hombre tenía un hijo muy enfermo, que le daban ataques epilépticos, y cuando el niño caía, pues a veces caía en el fuego, a veces caía sobre piedras y se dañaba, y fue con los discípulos de Jesús para que lo sanaran, pero los discípulos no pudieron. Dice el versículo 16, el hombre le dijo a Jesús: tus discípulos no pudieron. Versículo 17, Jesús respondió. Yo me imagino, fíjense, con signos de admiración, Jesús enojado les dice a sus discípulos: gente corrupta y sin fe. Y en el versículo 19 los discípulos le preguntan a Jesús: ¿por qué nosotros no pudimos expulsar el demonio que tenía el muchacho? ¿Por qué no pudimos hacer lo que tú hiciste? Volvamos al versículo 20. Ustedes no tienen la fe, ¿qué dice? Suficiente. No tienen la fe suficiente. No es que no tuvieran fe y que carecieran totalmente de fe. Los discípulos tenían una medida de fe. Ellos expresaron esta medida de fe en el momento en que Jesús les llamó, y ellos respondieron al llamado. Jesús le dijo un día a Mateo: sígueme, y dejando todo en la mesa de los tributos, se levantó y lo siguió. Y Pedro y todos los pescadores dejaron las redes y le siguieron. Expresaron una medida de fe, pero ellos habían continuado con esa medida de fe. No es que no tuvieran nada de fe, es que no tenían fe suficiente. Ahora Jesús nos explica este principio en Mateo capítulo 13, verso 31. Vamos ahí, para explicarnos el principio muy importante acerca de la madurez, usando esta ilustración de la semilla de mostaza. Dice la siguiente, es otra ilustración que usó Jesús. El reino del cielo es como una semilla de mostaza, sembrada en un campo. Es la más pequeña de todas las semillas, pero se convierte en la planta más grande del huerto. ¿Por qué? Porque crece. El principio de la semilla de mostaza es que crece, no se queda pequeña, porque una semilla en sí no sirve para nada. Entonces Jesús está explicando que el reino de los cielos es como esta semilla de mostaza, que es muy pequeñita. Es esta medida de fe que cada uno recibimos al principio para creer en el Señor, pero luego debe crecer, y dice, hasta llegar a ser un árbol donde vienen los pájaros y hacen nidos en las ramas. Así que todos nosotros iniciamos con una medida de fe, y es suficiente, porque esa medida de fe, que es como un grano de mostaza, es suficiente en el momento que la recibimos para la salvación. Es suficiente para iniciar nuestro caminar con Dios. Sin embargo, esa fe debe crecer, porque si no crece, si no madura, si no se perfecciona, entonces no podemos experimentar el reino de Dios a través de la fe. En Filipenses 3:12 el apóstol Pablo lo dice de esta manera: no quiero decir que ya haya logrado estas cosas, ni que ya haya alcanzado perfección, pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo.
voy caminando en esa perfección. No la he logrado, pero me esfuerzo, sigo caminando. Y el autor de Hebreos en el capítulo 6, verso 1 nos dice, 6:1, sigamos adelante hasta llegar a ser maduros en nuestro entendimiento. No puede ser que tengamos que comenzar de nuevo. ¿Con qué? Con los principios básicos. O sea, está bien. Cuando el Señor me alcanzó, me dio una medida de fe que puede ser del tamaño de una semilla de mostaza, pequeña, muy pequeña, pero suficiente para trasladar el monte al mar. Es suficiente, pero cuando yo voy caminando y el Señor me va llevando al crecimiento espiritual, esa semilla ya no es suficiente. Esa semilla, su naturaleza es que se debe sembrar para que explote abajo de la tierra y empiece a crecer y dar un fruto y convertirse en un gran árbol donde las aves hacen sus nidos y donde adquirimos de esa semilla que ahora es árbol, adquirimos un fruto. Entonces sí es suficiente en el momento que inicié la semilla, pero ¿qué cree? Ahora debe de crecer. Y por eso muchas personas se frustran porque quieren seguir con una fe de semilla de mostaza y no alimentan su fe y no caminan en los procesos de madurez por los que Dios los quiere traer, y siguen siendo niños espirituales con su semillita de mostaza. Y quieren seguir trasladando problemas y quieren seguir orando, y ahora Dios no obra como al principio. Los que tenemos un poco de tiempo en el Señor nos damos cuenta que al principio esta medida de fe era suficiente, como que parecía que todo se lograba con esta medidita de fe, ¿se acuerdan? Pero ahora decimos, ay, ahora como que ya no. ¿Qué está sucediendo? Dios nos está llamando a la perfección de la fe. ¿Cómo avanzamos a la perfección, a la madurez de nuestra fe? Vamos a Hebreos capítulo 11, el capítulo de la fe. El capítulo de la fe. Y va terminando ahí en el versículo 39, hablando de todos estos héroes que conocemos como héroes de la fe. Dice versículo 39, debido a su fe, todas esas personas gozaron de buena reputación. O sea, personas que fueron perfeccionadas en su fe, aunque ninguno recibió todo. ¿Verdad que dice todo? Ninguno recibió todo lo que Dios le había prometido. ¿Se acuerdan cuando decimos a las personas que Dios conceda todos los deseos de tu corazón? Dios no concede todo, aún lo que Él prometió. Wow. Este es un principio de madurez cristiana. Porque el inmaduro es el que hace el berrinche. Es que Dios no me da todo lo que yo quiero, y es bueno, y no le hago mal a nadie, pero Él no me da todo, así que me voy. Esa es inmadurez. No ha sido perfeccionado en la fe. Porque una persona madura en la fe sabe que aunque Dios tiene grandísimas promesas, no todas se cumplen en este tiempo. Hay unas que disfrutaremos en la eternidad. Y ahí vamos agarrando el hilo de la perfección. ¿Y qué hizo que estas personas perfeccionaran así? Hebreos 11:16 dice, sin embargo, fíjate el pensamiento de estas personas, de estos héroes de la fe. Buscaban un lugar mejor, una patria celestial. Por eso Dios no se avergüenza de ser llamado el Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad.
¿Sabes que no recibieron todo lo que Dios les prometió? Pero sabes que no les interesaba. ¿No les interesaba tener una mansión como hogar? ¿No les interesaban los lujos y comodidades que el mundo dice que debes tener para ser feliz y mostrar éxito? No les interesaba. ¿Qué les interesaba a ellos? Les interesaba un lugar mejor. Tenían su mirada puesta en la eternidad. Versículo 35 de mismo Hebreos 11 dice: hubo mujeres que recibieron otra vez con vida a sus seres queridos que habían muerto. ¿Resucitaron o qué? No, los recibieron con la esperanza de la resurrección. Porque los héroes de la fe que menciona Hebreos capítulo 11, sí menciona algunos que fueron pues impresionantes, que tuvieron un papel protagónico en la historia de Dios. Wow, como Abraham, como Moisés, como Noé, como Jacob, como David. Pero menciona a otros que ni dice su nombre, otros del cual el mundo no era digno, que fueron avergonzados, que fueron aserrados, que murieron, que perdieron. Y dice, el mundo no era digno de ellos. Esos son héroes de la fe. ¿No recibieron todo? Recibieron lo más importante: la eternidad en el corazón. Esa eternidad les revelaba no un hogar celestial, una persona divina. Es Cristo nuestro hogar. Anhelamos verte, anhelamos verte. No importa que pasemos por esta leve tribulación pasajera, lo que anhelamos, Dios, es verte a ti. Y si no tenemos las comodidades y la alegría en nuestra carne, no importa, tenemos una eternidad. Y en ese momento esas personas, Dios los considera perfectos en la fe. Wow. Versículo 35, terminemos de leerlo. Recibieron a sus seres queridos que habían muerto. Sin embargo, otros fueron torturados porque rechazaron negar a Dios a cambio de la libertad. Ellos pusieron su esperanza en una vida mejor que viene después de la resurrección y fueron perfeccionados. Wow. ¿Y qué dice Dios de nosotros? ¿Cómo nos va a perfeccionar? Versículo 40. Pónganme el versículo 40. Dios tenía preparado algo mejor para nosotros, de modo que ellos no llegaran a la perfección sin... Hágale así. Sin mí. ¿Qué nos está diciendo en este versículo? Ustedes van a pasar por el mismo proceso de perfeccionamiento de fe por el que pasaron ellos. ¿Están listos? ¿Están muy serios hoy? Parece que los regañaron o no les dieron de desayunar. Dios está diciendo, todos ellos pasaron por un proceso de perfeccionamiento. Pero Dios no quería que ellos fueran perfeccionados aparte de nosotros. Así que proveyó algo mejor para nosotros, para que nosotros, al igual que ellos, fuéramos perfeccionados en la fe. Que nuestra medida de fe, que inició como un pequeño grano de mostaza, cayera a la tierra, muriera y llevara mucho fruto, para que al crecer otros vinieran y tomaran el fruto y se alimentaran de él. Así que Dios nos puede llevar por esos procesos de perfeccionamiento, como lo llevó Abraham, el gran padre de la fe. Tú dices, ¿no lo pudo perfeccionar en su casa, en Ur? Pues tal vez, pero no. Entonces yo te quiero perfeccionar, Abraham. ¿Cómo? Vete de tu tierra. Ay, ¿no se puede aquí en mi casa? No, vete de tu tierra.
Te quiero perfeccionar, Noé. Oímos la historia de Noé el domingo pasado. ¿Cómo? Quiero que construyas un barco porque va a haber un diluvio. Pero no sé ni qué es eso. Pero constrúyelo. Te quiero perfeccionar, pero es que voy a pasar muchas vergüenzas cuando le diga a la gente que agua va a caer del cielo. No importa, haz el arca. Y fue perfeccionado. Y nosotros estamos invitados a ese proceso de perfección en nuestra fe. Y ahí es donde inicia Hebreos capítulo 12, verso 1. Por lo tanto, ya que estamos rodeados por esta enorme multitud de testigos o de ejemplos de la vida de fe, enorme multitud, nos los deja escrito el Señor, estos ejemplos de fe, para que al leerlos nos animemos y en el proceso de perfeccionamiento no nos desanimemos, sino que sigamos firmes adelante cuando leemos esas historias y cuando veamos que ellos, estos grandes hombres y mujeres de fe, no son grandes personas de fe porque recibieron todo lo que Dios les había prometido, sino porque fueron perfeccionados en la fe, porque pusieron su mirada en el galardón, en Cristo, en la eternidad, donde tenían un mayor tesoro en su interior, que era Cristo, que era el cielo y el reino de Dios, más que los tesoros terrenales. Y ahí fueron perfeccionados. Y Dios nos está invitando, iglesia, quiero perfeccionar tu fe. ¿Cuántos quieren perfeccionar su fe? Vamos a seguir. De hecho, este proceso es el mismo por el que pasó Jesús, el Hijo de Dios. Hebreos 12:2 dice: esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y ayúdenme. ¿Y qué? Como que hoy no oigo muy bien. Perfecciona. Inicia, pero no te me quedes ahí, mijito. Es lo que está diciendo. Es que aquí yo estoy muy cómodo. Es que con mi medida de fe, con mi granito de mostaza, yo era tan feliz. Y cuando conocí al Señor, parecía que todo se solucionaba. Parecía que todo. Y ahora no. ¿Qué está sucediendo? El autor, el que inicia la fe, está invitando a que camines a la perfección. Y dice que debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz, sin importarle la vergüenza que esto representaba, y ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Piensen en toda la hostilidad que soportó por parte de pecadores, así no caerán ni se darán por vencidos. Consideren a Jesús. Consideren a los otros ejemplos que tenemos. Considéralos bien, obsérvalos. Job capítulo 8 nos invita a reflexionar y a preguntarles a los padres del pasado cómo es que pasaron por estos procesos de perfeccionamiento. Pero exactamente cómo se perfecciona mi fe. ¿Quieren saber? Está muy aguado ese sí. Hebreos 12:5. Después de leer estos versículos, díganme qué palabra resalta. ¿Acaso olvidaron las palabras de aliento con que Dios les habló a ustedes como a hijos? Él dijo, estamos en el mismo contexto: hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, y no te des por vencido cuando te corrija, pues el Señor disciplina a los que aman y castiga a todo el que recibe por hijo. Al soportar ayúdenme, esta disciplina divina, recuerden que Dios los trata como a sus propios hijos. ¿Acaso alguien oyó hablar de un hijo que nunca fue por su padre? Y si Dios no los a ustedes, como
como lo hace con todos sus hijos, quiere decir que ustedes no son verdaderamente sus hijos, sino ilegítimos. ¿Qué es la palabra que resalta aquí? Disciplina. Dígamelo con una sonrisa. Disciplina. ¿Cómo se llama este proceso de perfeccionamiento de la fe? Disciplina. Wow. Ahí es donde llegamos, a la disciplina. La escritura dice que Jesús, Hebreos 5:8, era hijo de Dios. Aunque era hijo de Dios, Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió. De ese modo, Dios lo hizo apto para ser el sumo sacerdote perfecto. Jesús mismo pasó por un proceso de disciplina. Disciplina. Y aunque era hijo, dice que Dios lo pasó por ahí para que fuera el sacerdote perfecto. ¿Qué es la disciplina del Señor? La disciplina es este proceso, como dice Hebreos capítulo 12, verso 2. Jesús fue a la cruz. La disciplina del Señor es: mijito, vamos a la cruz. Tengo un odio en mi corazón y no puedo perdonar. Y Dios dice: te voy a disciplinar. ¿Cómo? Vamos a la cruz. Llévalo a la cruz. Crucifica tus pasiones, tu carnalidad. La disciplina no es la tragedia. En ninguna parte de estos versículos, en todo el contexto que traemos, nunca dice que te va a disciplinar a través de la enfermedad, a través de accidentes. Porque no falta la gente que cuando está sucediendo algo malo en tu vida te dice: por algo, Dios quiere tratar contigo. Eso no dice la Biblia. ¿Tú crees que yo, papá, siendo malo, para disciplinar a un hijo mío, lo pongo a mitad de la avenida Constitución y lo aviento del carro para que aprenda? Lo voy a disciplinar. O lo subo a lo más alto del puente atirantado, te voy a disciplinar. Y lo tiro de ahí. ¿De dónde sacamos estas ideas de que Dios nos disciplina a través de la tragedia, de la enfermedad? Si son cosas que dice la Biblia que Él vino a darnos libertad a través de la cruz del Calvario. Y mucha gente se siente condenada. Es que algo estoy haciendo mal, y entonces Dios me está disciplinando a través de esta enfermedad o a través de esta miseria económica. Estás en pobreza. Pues a lo mejor te sobreendeudaste. Pero esa no es la disciplina de Dios. Aquí no lo dice. Aquí lo que dice es que pongamos nuestra mirada en Jesús, el que inicia y perfecciona la fe, el cual fue a la cruz del Calvario para crucificar nuestros pecados. Y entonces la disciplina que Dios imparte a mi vida cuando quiere perfeccionarme y encuentra que hay un peso en mi corazón que no me permite avanzar, es: Luis, tenemos que ir a la cruz. Esa es una disciplina. ¿Por qué? Porque le duele a mi carne. Yo no quiero. Y argumentos se levantan en mi mente, en mi corazón. Yo no quiero, no estoy dispuesto. ¿Cuántos hemos dicho no puedo? Yo levanto la mano con todos los sinceros que junto conmigo dicen hoy: yo cuando veo a veces algo en la Biblia que me dice que haga algo, veo algo que me dice que haga algo,
Digo, no puedo. ¿Qué hace Dios en ese momento si somos hijos? ¿Qué hace Dios? No, pues no puedes. Nos dice, te tengo que disciplinar para que puedas y tu fe se perfeccione. Vamos a la cruz. ¿Y qué es en un término práctico? Hablando, por ejemplo, del perdón. Es que yo voy con la persona a la que no puedo perdonar y no le tiro toda mi basura de por qué lo odio, sino que empiezo a amar, empiezo a servir, empiezo a regalar, empiezo a dar mi vida. Y esa es la mayor disciplina para mi carne. Créame que me duele mucho. A lo mejor nomás a mí, a ustedes no, pero a mí me duele demasiado. Cuando la codicia y la avaricia me ganan y yo digo, esto es mío y yo me lo gané y nadie me lo quita y yo no doy. Inmadurez como niño. Pero soy hijo, entonces Dios me dice, Luis, ¿eres hijo? ¿Quieres ser perfeccionado? Sí, te tengo que disciplinar. ¿Cómo? Dalo. ¿Cómo, Señor? Sí, hijo, dale. Pero es que no puedo. No, sí puedes, ven. Yo te acompaño, mi Espíritu Santo que mora en ti está contigo, ven, vamos, dale. Y seguro, Señor. No podemos platicar bien de esta situación. Dice, no, a la cruz. Esa es la disciplina. Hay gente que quiere información de la palabra, pero no quiere la corrección. Como vivimos en una era donde todo es relativo y decimos, voy a la iglesia a escuchar la palabra, pero ¿quién dice voy a la iglesia a ser corregido por la palabra? ¿Cuántos estamos dispuestos a exponernos a que Dios nos hable directamente de lo que hay en nuestro corazón, de nuestras envidias, de nuestro orgullo? Pero también la disciplina del Señor habla de las angustias que cargamos. Esa angustia que tienes, mujer, por tu hijo, Dios te quiere disciplinar por ella. ¿Cuál es la disciplina? Ven al Señor y entrégalo al Señor. Tú no puedes llevar esa carga. Te va a destruir, te va a enfermar. Ese matrimonio que no funciona y Dios quiere perfeccionarte, entonces te quiere disciplinar. Y por eso dice que al que toma por hijo lo azota, porque son unos azotes bien fuertes a mi carnalidad, a mi humanidad. Cuando me dice ama, perdona, da, deja las cargas, sé libre. Mi humanidad dice no, yo quiero tener el control, yo quiero prosperar por mi propia mano. Y Dios dice no, así no jala la cosa, así no funciona. Yo te quiero perfeccionar. Y entonces como tú no quieres, pero eres hijo, entonces yo te tomo y te llevo, te empujo. Y son esos momentos donde nosotros estamos en el corazón con una angustia espiritual, porque sabemos que Dios está llevándonos a la cruz. Y tal vez sí, como Jesús, sudamos grandes gotas de sangre porque sabemos que nos va a doler. Pero Dios dice, ve a la cruz, ve a la cruz, ve a la cruz. Crucifica tus pasiones, tus deseos carnales, tus preocupaciones. Y en el momento en que vamos, somos perfeccionados. Somos liberados.
aunque no obtenemos todo lo que deseamos. Debemos estar dispuestos a la corrección de la palabra. Escuchar no es suficiente para tener fe. Romanos capítulo 10 dice que la fe viene por el oír. Esa es la primera parte. La segunda parte está en Hebreos 4:1. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Estoy leyendo en Reina Valera, versículo 2. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, la buena nueva, las noticias de salvación, por no ir acompañada de fe. Esta palabra fe se puede sustituir por fidelidad. Está hablando, el oír la palabra es una parte muy importante que el Espíritu Santo toma para convencerme, pero la segunda parte para tener fe y perfeccionarla es que nos sujetemos a la palabra, es que digamos sí, Señor, ahora. Abraham, vete de tu tierra y tu parentela. Sí, Señor. No, quiero que construyas un barco. ¿Cuáles son las medidas? Moisés, quiero que vayas y regreses a Egipto y saques a mi pueblo. Es que no puedo, no se me da. Te voy a poner a Aarón a tu lado. Ve. Sí, Señor. Oír nada más no hubiera causado nada, pero la obediencia que se da en el proceso perfecciona. ¿Quieres ser perfecto? ¿Quieres ser perfecto? ¿Quieres que tu fe sea perfeccionada? ¿Se acuerdan este hombre que se acercó con Jesús y le dijo: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? Pues guarda los mandamientos. Y el otro, así como pavo real: todo los he guardado desde mi juventud. Todos. Versículo 21 de Mateo 19. Si deseas ser, ¿qué? Vamos a darle el beneficio de la duda al hombre que había guardado todos los mandamientos, los 10 mandamientos y las 600 y tantas leyes que emanan de ellos. El Señor le dijo: si deseas ser perfecto, anda, vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Cuando el joven escuchó lo que Jesús le dijo, se fue triste porque tenía muchas posesiones. No quiso ser perfeccionado. Y esto sucede cuando escuchamos la palabra de Dios. Podemos permitir que argumentos se levanten en nuestra mente y nos justifiquen. Pongamos excusas humanas, filosóficas, argumentos psicológicos, el que tú quieras. De repente como que hemos humanizado mucho el Evangelio, y el Evangelio no permite humanizarlo y centrarlo en el bienestar del hombre y la mujer. El Evangelio está centrado en la persona de Cristo y cómo Él puede traer libertad al hombre y la mujer. Pero cuando Él dice:
vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y sígueme. Hay un momento en que todos nosotros llegamos a ese punto y decimos: no, tengo mucho que perder, tengo mucho que dar, no estoy dispuesto. Damos la media vuelta y se interrumpe el proceso de perfeccionamiento. Gálatas nos dice: después de haber comenzado a vivir la vida cristiana en el Espíritu, porque ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos. La perfección no viene por cumplir la ley. La perfección no viene por hacer obras. Pero la fe puede expresar nuestras obras, por supuesto. Pero Dios está hablando del corazón. Voy terminando con esto para que me ayude el piano, por favor. En Lucas 17 los discípulos le dijeron al Señor, le preguntaron: Señor, muéstranos, versículo 5, cómo aumentar nuestra fe. ¿Cómo la perfeccionamos? ¿Cómo aumentamos? ¿Cómo pasamos de tener esta medida de semilla de mostaza a este árbol que crece? De nuevo el Señor les dice estas palabras de la semilla de mostaza. Pero luego dice: cuando un sirviente vuelve de arar o de cuidar ovejas, ¿acaso su patrón le dice: ven y come conmigo? ¿No le dirá: prepara mi comida, ponte el delantal y sírveme mientras como? Luego puedes comer tú. Y le agradece el amo al sirviente por hacer lo que se le dijo que hiciera. ¿Y qué dice? Por supuesto que no. De la misma manera, cuando ustedes me obedecen, deben decir: siervos inútiles, indignos, cumplimos con nuestro deber. ¿Quieres aumentar la fe? ¿Quieres perfeccionar? ¿Quieres pasar de la fe de grano de mostaza a la fe perfeccionada de los hombres y mujeres de Hebreos 11? Dice: tienes que pasar por este proceso de disciplina. Y pone el ejemplo: un hombre llega de arar, un siervo de trabajar la tierra. Imagínate en esta economía rural, todo el día bajo el sol. Imagínate que es aquí por Monterrey a casi 40, 42 grados. Todo el día arando, todo el día trabajando, sudando. Llega cansado a la casa y el amo le dice: ah, ya llegaste, lávate las manos y prepárame de cenar. No le dice más. No le dice por favor, no le dice gracias, no le dice nada. Hazme de cenar. Voy a ver la tele y ahorita que regreso quiero que esté calientito. Y de preferencia paella valenciana. Y tienes 25 minutos. Y como la hacen en Sevilla. Y regresa, se la come y dice: ¿le dio gracias? No le dio gracias. Y yo sé que muchas veces estamos cansados, abrumados por las cosas de la vida, donde hemos trabajado como si estuviéramos empujando un arado, un matrimonio que no jala, dura la tierra. Una situación con hijos o de salud o económica o personal, de odios, de envidias, de rencillas, de angustias, de temores, de depresiones. Y hemos trabajado todo el día, Señor. Pero Dios no te tiene lástima. ¿Quieres ser perfeccionado? Cíñete, lávate las manos y dale de comer. Porque en eso encontrarás paz, encontrarás descanso para tu alma. Parece que no, parece que es más trabajo, parece que es difícil.
Cuando después de correr una milla y dices, ya no puedo, recorres la otra milla y pones la otra mejilla y va de nuevo. Y mañana otra vez. Y mañana el lunes otra vez. Y el próximo otra vez. Y el siguiente otra vez. Y eso te va a perfeccionar. Y aunque no recibas todo lo que tú quieres, deseas y aún es bueno, vas a tener una gran satisfacción. Pero la mentalidad de niño, de inmadurez, dice, no, ahorita. Y yo quiero que mi fe crezca así para decirle al cerro de la silla, quítate de ahí. No funciona para eso. Funciona para transformar nuestro carácter, para transformar nuestras vidas, nuestros hogares, para transformar nuestras iglesias y nuestras comunidades, para que los demás vean que Dios realmente habita entre nosotros. Y termino en Hebreos 12, verso 10. Pues nuestros padres terrenales nos disciplinaron durante algunos años e hicieron lo mejor que pudieron. Pero la disciplina de Dios siempre es buena. Así que olvídate que la tragedia es la disciplina de Dios. No es así. Porque dice que la disciplina de Dios siempre es buena para nosotros. ¿Y qué propósito tiene? A fin de que participemos, versículo 10, de su santidad. Cuando yo soy perfeccionado a través de la disciplina, donde mi carne se sujeta a estos procesos donde no quiere, pero va a la cruz como Cristo, participo de su santidad. Y esta fe perfecciona la santidad. Y Juan, el apóstol Juan, en su carta, en su primera carta dice, se perfecciona nuestro amor para con Dios y los demás. Es el proceso de perfeccionamiento a través de la disciplina de Dios. Y ninguna disciplina, verso 11, resulta agradable a la hora de recibirla. Ninguna. Al contrario, es dolorosa, pero después produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. Por lo tanto, renueven las fuerzas de sus manos cansadas y fortalezcan sus rodillas debilitadas. Tracen un camino recto para sus pies, a fin de que los débiles y los cojos no caigan, sino que se fortalezcan. Vamos a orar. Yo sé que todos estamos pasando por alguna situación como este siervo de la última historia. Tal vez cansados, agobiados. Algunos dicen, ya no puedo más. Estas palabras, no puedo, pero dice la Escritura que si somos hijos de Dios, Él nos disciplina. ¿Qué quiere decir? Que de nuevo nos toma y nos lleva a la cruz. De nuevo nos dice, ven, cíñete, lávate las manos, sírveme a mí, obedéceme, camina. Ese proceso de disciplina que va a transformar tu corazón, que te va a sanar, que te va a liberar, que va a traer vida. Y aunque no recibas todo, vas a recibir lo más importante. Vas a tener la sanidad de Dios en tu corazón. Vas a tener la vida eterna. Vas a tener a Cristo. Y si tú dices, yo quiero caminar, Señor, en esta disciplina, ponte de pie conmigo en un acto personal de fe. Ponte de pie.
y de lo que Dios haya hablado a tu vida, ponlo delante de Él. Voy a caminar en esa disciplina. Voy a ir de nuevo a la cruz. Voy a crucificar mis pasiones desordenadas. Voy a venir ante ti, Señor, y voy a dejar mis cargas pesadas que me están hundiendo, Señor, y voy a recibir de ti el yugo ligero, sencillo y fácil de llevar. Pero es un yugo, es una disciplina, es volver a la cruz para que nuestra fe se perfeccione. Y al perfeccionarla, se perfeccione nuestra santidad, se perfeccione nuestro amor. Que los cielos se abran en mi casa, en mi vida, en mi hogar, Señor, en el nombre de Jesús. Que tú traigas restauración y que pueda haber en mi vida, Señor, una visión clara de lo más importante: la eternidad. La eternidad. Padre, obra en nuestros corazones y que tu perfecta voluntad, Señor, vaya obrando en nuestras vidas a través de esta disciplina que es buena. Y aunque cause en el primer momento una incomodidad, sabemos que tendrá un fruto apacible de justicia. Y nuestra fe irá creciendo y desarrollándose, madurando, para crecer como un árbol frondoso donde aves vienen a hacer su nido y donde otros pueden comer, ser alimentados. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor te llene de su palabra y su Espíritu Santo te guíe con un corazón dócil en esta disciplina de amor que traerá un fruto en tu vida. En el nombre de Jesús.